Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que son leales a este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que se ve todas las semanas y tiene temas de interés social, de interés jurídico y compartimos con ustedes cada semana nuestras preocupaciones, nuestras ideas y le damos un poco de lo que hemos aprendido en la vida. Hoy, como siempre, se encuentra con nosotros Carlos Javier Medina, que es uno de los principales exponentes de este staff, ¿verdad? Y con un invitado muy especial, Benny Rodríguez, un periodista de larga data, con un buen currículum. También es corresponsal del Listín Diario, tiene programas en las redes sociales y está muy vinculado al tema que vamos a tratar hoy sobre la libertad de expresión, vinculado al periodismo también. Carlos Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube. Antes de todo, siempre indicándole que vayan a nuestras páginas y le den like y compartan los videos para que lleguen más lejos. Ciertamente, al lado de un gran, no solo periodista, sino de un gran profesional y un luchador social por las causas más nobles de Barahona. Es bueno decirle a ustedes que Carlos Javier es una persona de esta comunidad, es un palmaritero de pura cepa, ¿verdad? Como dice. Claro que sí. Y claro también tenemos a Benny Rodríguez, que es otra persona oriunda de Palmarito. O sea, y yo, todo el mundo sabe que yo soy de Camboya. Estamos tres profesionales aquí de la parte alta de la ciudad de Barahona compartiendo con ustedes. Pero Benny Rodríguez, gracias por aceptar la invitación. Saludos, hermano. Muchas gracias, Iván Ariel. Saludos, Carlos Javier. Y yo estoy más que entusiasmado, ¿verdad? Sí. De esta invitación que me han hecho para venir con ustedes a hablar de temas tan importantes como el de la libertad de prensa y el de la libertad de expresión en nuestro país, qué sé yo, un poco de las Américas y del mundo, ¿verdad? Así que estamos abiertos a ustedes. Yo le decía a Carlos ahorita que hay un gancho, porque con estos dos personas intelectuales y connotados profesionales del derecho, nosotros frente a ustedes no la llevamos muy bien, pero vamos a tratar de salir. Muy humilde, el hombre es muy humilde, pero nosotros conocemos su background. Es político. ¿Cómo va a ser? Sí, es un político fino. Sí. Miren, la libertad de expresión, Benny, como todos sabemos, es un derecho fundamental, ¿cierto? Es reconocido por la Constitución y algunos organismos, algunos tratados o todos los tratados internacionales que versan sobre la materia. La libertad de expresión se encuentra hoy en una situación media delicada por situaciones que se están viviendo en el mundo, ¿verdad? Sobre todo en Palestina, Gaza, las guerras que están abiertas. Y sería bueno también tomar eso en cuenta. Pero desde el punto de vista del periodismo, ¿cómo se encuentra la libertad de expresión en la actualidad? Bueno, como tú sabes, el periodismo y la profesión de la comunicación social vive desafíos permanentes en lo relativo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Son desafíos a los que nos enfrentamos nosotros, los y las periodistas en el contexto de la República Dominicana que están ahí. Por ejemplo, y hay que decirlo, tú mencionabas, la comunicación es un derecho humano fundamental y por eso tiene rango constitucional y por eso está normado, por eso está constitucionalizado, y en el artículo 49 de la Constitución está establecido sobre los derechos, ¿verdad?, a los que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a estar informados, a expresar libremente nuestras ideas, y que así ha sido reforzado porque en el año de 1994, en el ejercicio del poder, el expresidente extinto, expresidente Joaquín Balaguer, nuestro país es signatario de la Declaración de Chapultepec, que es una declaración que llama a la preservación, ¿verdad?,
de este valor tan importante en las sociedades democráticas. Y no hay un país que pueda desarrollarse, que pueda tener institucionalidad democrática si con ella concomitantemente no se desarrollan los medios de comunicación. Entonces, nosotros somos signatarios de esa declaración de Chapultepec que se firmó en el año de 1994 con Balaguer. Pero además también hay otro importante elemento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en los artículos del 18 al 20, 18, 19 y 20 están conferidos cuáles son, ¿verdad?, los postulados que le da esa declaración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que cómo ve el ejercicio del periodismo y cómo regula, ¿verdad?, y establece los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas frente a esto. Pero también tenemos la ley 6132, que es la ley de colegiación, que es la ley que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, que también es otro elemento, ¿verdad?, que viene a constituirse en un digamos que un elemento importante para fortalecer, para fortificar esta libertad de prensa, esta libertad de expresión que debemos tener los ciudadanos y las ciudadanas. De modo que yo pienso que en el país, independientemente de todo, Reporteros Sin Fronteras, que hace unas mediciones anuales, habla en este país de que hay avances importantes en cuanto a la libertad de prensa, la libertad de expresión y a los trabajos que venimos desarrollando los y las periodistas en la República Dominicana. Por ejemplo, estableció ese informe que es del año 2024-2023, que hemos nosotros avanzado un poco, porque de un número alto, creo de 40, estamos en el 35, en el puesto 35 en cuanto a la libertad. Esto lo ve Reporteros Sin Fronteras como un elemento importante en los avances que ha tenido, digamos, que el ejercicio de la comunicación social en la República Dominicana, y eso es un avance importante, pero sigue habiendo en el contexto de la profesión de los y de las periodistas desafíos y retos que están ahí, que subyacen. Por ejemplo, ese propio informe establece que y lo vivimos, los periodistas a veces nos eximimos de externar de manera con libertad, y dice Friedman que la libertad no debe tener otro stop que no sea la libertad misma, de modo que cuando tú te contraes, te autocensuras porque tienes miedo a que te retiren el apoyo publicitario, porque no quiere que te escuche la persona, el político o la política o la gente que tenga en el gobierno o las propias empresas periodísticas, porque tú tienes que censurarte porque tienen sus propios intereses. Entonces es un asunto que resulta demasiado serio y que resulta en desafío de la profesión. Una pregunta, Benny. El control político de los medios de comunicación y también de los medios que hacen presencia en las redes sociales. Cuando hablo del control político me refiero al aporte económico que hace el gobierno a favor de los medios de comunicación. De una u otra forma, ¿tú piensas que eso puede representar un desafío o una problemática a la hora de la libertad de expresión, de decir la verdad, de informar al pueblo objetivamente? Yo pienso que todos los medios de comunicación, que tú no, por ejemplo nosotros, que tú no lo mencionaste, yo sé por qué competencia de un periódico que tú tienes, que es La Lupa del Sur, casi los periódicos y todos los medios de comunicación, cuando se coinciden, si bien es cierto que son entidades para contribuir a que las cosas puedan mejorar en el país, a que tú puedas ser, digamos que un vaso comunicante para ayudar a los actores sociales y a las comunidades, no es menos cierto que son empresas. Nosotros somos microempresarios de la comunicación social y requerimos, lógicamente, de apoyos publicitarios. Y casi siempre el que da mayor publicidades y que establece mayor publicidades a los medios de prensa, a los medios de comunicación, es el Estado. Es sí. Es el gobierno. Entonces, no creo, porque cuando tú tienes una línea editorial bien definida, con unos valores bien definidos y sobre todo
si tú lo ves desde la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si tú lo ves desde la Declaración de Chapultepec, de la cual nosotros somos signatarios como país, si tú lo ves desde la perspectiva de la Constitución de la República y si tú lo ves desde la perspectiva de la Ley 6132, que es la que regula la profesión en la República Dominicana, sí. Entonces tú no tienes que tener miedo a expresar libremente tus ideas. Yo recuerdo que una vez a mí me colocaron una publicidad en una institución, empresa, y me dijeron, mira, usted no puede decir tal cosa, me voy a reservar el nombre sí, por cuestiones ópticas, ¿verdad? Éticas. Pero ellos me dijeron, mira, usted no puede decir esto, porque después le quitamos la publicidad. A lo mejor ella no se iba a encontrar, que yo le dije, retire el apoyo, porque una publicidad no puede coartar o impactar o influenciar en la línea editorial de algún medio de comunicación. Y si lo hacen, él o la periodista que accede a ese tipo de chantaje, porque ese es un mecanismo, no es que no se da, sí. Se da, porque el Estado, y yo te decía ahorita, el Reporteros Sin Fronteras en su último estudio establece que los periodistas dominicanos, a pesar de que hay avances significativos y de que estamos en un ambiente y un clima, digamos que de libertad, aún nos sentimos y esa es algo que predomina en toda la clase profesional. Tengo que tener ciertos cuidados a la hora de emitir cualquier juicio, cualquier opinión, a la hora de construir una historia periodística que no vaya a lastimar al gobierno, al funcionario, a los funcionarios. Si me escuchan, puedo perder ese apoyo. Entonces, ese es un desafío que nosotros tenemos. Y yo pienso que sin tener que dar receta a nadie, eso hay que romperlo. Hay que romper con eso, porque usted no puede dejarse que lo chantajeen, porque es un chantaje. Usted le dice, mira, te vamos a retirar el apoyo publicitario, si tú haces eso, haces tal cosa. Yo pienso, para mí es un chantaje y él o la periodista no debe acceder a eso. Benny, en el comentario que tú has hecho, muy atinado, he notado mucho que tú tienes un énfasis muy enmarcado en lo que es lo académico dentro de lo que es el ejercicio periodístico. Pero nosotros vivimos en una nueva realidad social donde ya existen lo que son los medios de comunicación ya no tradicionales, sino lo que tiene que ver con los llamados blogueros y con los llamados comunicadores independientes que utilizan las redes sociales como un mecanismo de propagación de información. Muchos establecen que son propagación de desinformación y otros establecen que es un tipo de comunicación que llega con mayor fluidez y que tiene un mayor alcance. No he visto que has tocado esa parte. Me gustaría que nos dé tu opinión sobre ese asunto. Bueno, nosotros hoy estamos infosicados. Estamos hiperinfosicados porque hay una gran proliferación, como bien estableces, de medios de comunicación y sobre todo en redes sociales. Y ese es otro desafío que tiene el periodismo profesional. Aquí tenemos una caterva, por hablar en un lenguaje llano que usamos la gente pobre, ¿verdad? Es un lenguaje coloquial. Aquí nosotros tenemos una caterva de gente que está haciendo uso frecuente de los medios de comunicación, que no tiene ni idea de la función de los medios de comunicación y de su importancia. Entonces, ese es otro de los desafíos que tenemos. Aparte de la coartación, que te pueden coartar la libertad de expresión, que tú te puedes autocensurar, también el hecho de que a la comunicación social vengan nuevos actores con nuevos recursos, también es un desafío para el periodista profesional y para el periodismo como tal y la profesión, porque este es un asunto serio. Entonces, cuando tú tratas un asunto serio y que tiene seriedad y está en manos de gente inexperta, de gente que no tiene conocimiento, de gente que carece de formación en todos los sentidos, entonces, y ese
tipo de gente es la que pretende formar a los otros, pues entonces tú me dices, la cosa anda mal. Entonces, hoy la gente incluso se identifica más por lo banal, por lo sin sentido, por las cosas sosas, por los chistes de un tipo, una tipa que se para en un micrófono, en las televisiones, sobre todo en redes sociales, para decir 4 malas palabras. Pero estos tipos no están buscando resolver algún problema puntual de alguna comunidad, de algún problema estructural de los que tenemos en la República Dominicana. Eso no nos interesa. A ese tipo de gente que ha invadido, para nosotros es una invasión. Desde el Colegio Dominicano de Periodistas nosotros decimos que se trata de una invasión al ejercicio del periodismo de gente que no tiene idea de lo que está haciendo, de gente que no tiene la más mínima idea de qué la importancia que tiene el periodismo y de su importancia capital para las democracias. Entonces, cuando tú tienes gente que no tiene estos niveles de comprensión, que no tiene estos niveles cognitivos para explicarle a la población sobre un tema determinado, tú no puedes tener los ejemplos. Al contrario, nosotros tenemos que combatir ese tipo de prácticas porque en nada están contribuyendo. No me refiero a ustedes son unos profesionales consagrados que han hecho una migración, ¿verdad?, al ejercicio del periodismo y están haciendo unas contribuciones importantes que uno tiene, no es porque estamos aquí, bueno, porque yo lo sigo, porque nosotros lo estamos viendo y de los temas que ustedes hacen desde el punto de vista del derecho. Entonces, eso es importante porque estamos, digamos que, de alguna manera, educando a la gente en un área tan cardinal, tan importante, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan hacerlo. Pero hoy tenemos gente, que ya lo dijo Marcial Maluja, un gran teórico de la comunicación, que dijo que el mundo se iba a convertir en una aldea global. Pero ya hoy los teóricos de la comunicación, ese término queda en desuso de Maluhan, y hablan de ciudades hiperglobales, hiperconectadas entre sí. Claro. Y entonces, en un mundo tan cambiante, en donde lo que ocurre en Palestina, en donde lo que ocurre en lugares tan distantes como Rusia u Ucrania, lo conocemos al instante. O sea, hay un mal manejo también. Hay un mal manejo de esa gente que está haciendo periodismo, que no hacen periodismo. Para nosotros no hacen periodismo porque el periodismo es un discurso. El periodismo es una profesión tan seria como el derecho, porque tú tienes que estudiarlo en la universidad. ¿Y quiénes son los que manejan el discurso del derecho? Los abogados. Los abogados. Y los abogadas. Entonces, Benny, ¿quiénes son los que manejan el discurso de la medicina? Los médicos y las médicas. Claro, entonces, sí. El periodismo es así. Somos nosotros los que manejamos esta cosa porque manejamos el lenguaje y el discurso que se ha distribuido para eso. Entonces, tú piensas, o tú eres de opinión de una parte de una corriente de pensamiento que establece que a ese medio de comunicación, a través de las redes sociales, es necesario crear un marco legal para que tenga un funcionamiento adecuado. Es que todo debe estar regulado. Yo pienso que no todo el mundo pero ahí, escúchame, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque he visto algunas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también de Colombia, que han establecido que la libertad de expresión no está vinculada simplemente al ejercicio del periodismo. Y tratar de hacer un marco legal pudiera chocar y lesionar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Incluso hay sentencias como te dije, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya se han pronunciado sobre la situación del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión que tienen las personas que se están dedicando hoy, ya sea como blogueros, en las redes sociales, y eso así por el estilo. Nosotros compartimos esa visión, en el sentido de que la comunicación, la libertad de expresión nace con el ser humano. Sí, es un derecho humano. Es un derecho humano y por eso está normado, por eso tiene rango constitucional. Por eso estas declaraciones de organismos internacionales que tienen que regularlo. Sí. Entonces tú no puedes, algo que nace con el ser humano, porque el niño cuando nace tiene unas necesidades básicas de comunicarse. Y como lo hace cuando da el primer gritito, es como decir, esa comunicación con el mundo exterior
y doy la buena nueva, ya he nacido, ¿verdad? Sí. Entonces tú no puedes coartar ese derecho a nadie. Y estamos de acuerdo con los organismos internacionales y estamos de acuerdo con la Interamericano de Derechos Humanos, con el criterio. De la Corte Interamericana de Derechos de lo que Humanos. nosotros estamos hablando es que el ejercicio del periodismo no es para cualquiera. Yo estoy de acuerdo. El ejercicio del periodismo no es para cualquiera. Y eso de alguna manera el Colegio de Periodistas en algún momento tendrá que intervenir, porque tú tienes en los medios de comunicación a gente que no tiene sin la mínima preparación. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Incluso afecta la imagen del profesional. Pero claro, príncipe, sí, claro. Por ejemplo, Ariel y Carlos, yo no soy abogado. Y cuando tengo necesidades... Pero sabe más que cualquier abogado, sabe mucho. Cuando tengo necesidades puntuales que tienen que ver con el derecho y el ejercicio de la abogacía, aunque yo puedo hacer mi propia, ¿verdad?, defensa, pedir, se podrá estarle... Bueno, como Fidel, que dijo, la historia resolverá. Tiene una defensa material, una defensa técnica necesariamente tiene que valerme del profesional del derecho. Exacto. Entonces, pero lo que quiero razonarte es, cuando yo tengo esa necesidad, ¿a quién yo recurro? Generalmente me llama. Generalmente me llamo, Sí. y el ciudadano recurre A un abogado. a un abogado. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy teniendo necesariamente la asistencia De un técnico. de un técnico en la materia y por lo tanto estoy garantizado, como estaba normado, que tengo derecho a la defensa, tengo derecho a un abogado, tengo derecho a esto y a lo otro, ¿verdad? Entonces, eso ocurre, y pienso yo, que debe estar en el periodismo. Y en el ejercicio de la comunicación social. Porque a nadie se le va, a un ciudadano no le puede negar que llame una radio para denunciar lo que tenga. No. Mire, yo tengo, por ejemplo, Palmarito tiene necesidad inmensa de agua. Y ahora ya tiene casi, y va para 2 semanas sin agua. Marito no, Entonces, Barahona entero. Barahona entero. Entonces, ¿quién le dice y le coarta el derecho a los ciudadanos y a las ciudadanas de que se expresen por los medios de comunicación? De lo que se trata aquí, de lo que se trata, es de normar el ejercicio. ¿Por qué? Para que nosotros, cuando a mí aquí hay personajes que a mí me da vergüenza y me asquea, que le dicen periodistas, y que a mí me pueden igualar. Sí. Y sin jactancia. Por eso te decía que también afecta la imagen. O sea, los periodistas nos sentimos asqueados. Por ciertos comunicadores sociales. Para mí no son ni comunicadores. Cuando tú le llamas comunicadores, de alguna manera. Déjame decirte, para interrumpir a Benny. Aquí hay personas sicarios. Sicarios de la información, Sí, y de las redes. así es. Y hay personas que ni siquiera son bachilleres y que otros son los que le escriben incluso el guión. Me doy a entender. Perfectamente. Y eso afecta la imagen del periodista y de aquel también profesional que de una u otra forma se dedica a la labor de la comunicación. Y también Ariel tampoco orienta. Porque ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es lo fundamental del ejercicio? Es esa construcción social, es hacer construcción social, es contribuir, es ser puente social, es educar, es cultural. Es cultural, los medios de comunicación son culturales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy? Es cultura, es educación, es un aporte es un social. aporte social. Entonces, esos tipos, para mí son tipos que se dedican a hacer ese tipo de comunicación. Primero, lo que tú dijiste, no tienen la preparación, no tienen la formación, y alguien que no tenga formación no podrá formar a alguien, no podrá orientar a alguien con la rigurosidad con la que se requiere. Incluso la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, pero como todos los derechos tienen excepciones, o sea, la libertad de expresión tiene límite. Claro. Y ese límite es cuando comienza el derecho del otro y cuando puede afectar la imagen, la moral, la dignidad de la gente. Esos sicarios, como tú dices por ahí, no conocen ese límite. No tienen... Y se está recurriendo mucho entonces a la violación de la ley, sobre todo a la ley de 5307 de crímenes y delitos de tecnología, que es cuando tú utilizas los medios para difamar e injuriar a las personas.
Esos son de los límites que la ley establece para la libertad incluso de expresión que no se conoce. Entonces, cuando tú haces un ejercicio poco ético, chantajista, en las redes sociales y en los medios de comunicación, de una u otra forma, la sociedad, que es la que recibe la información, la sociedad, que es el que ve a la emisora, a aquella persona que está emitiendo el mensaje, lo ve de una forma muy indigna, y eso es lo que hace que crea una imagen en el sentido general, y a Benny Rodríguez lo encasillan en el mismo lugar que de aquel sicario. Sí. Cuando a ti te dicen, cuando un tipo de eso te dicen a ti, que hay unos personajes por ahí, que uno no lo menciona tampoco, porque no se merecen. No es necesario. No se merecen tampoco ni que tú lo menciones, ni que lo tengas en tu abecedario. Pero cuando a ti te mencionan, a ti te dicen, y le dicen a ese tipo de periodistas, y los invitan a las actividades, y los invitan a que tenga una rueda de prensa, a gente que no tiene, que son estúpidos. Son estúpidos sociales, es gente que no tiene la más mínima idea. Y si la gente no tiene formación, yo vuelvo a recalcar en eso, si la gente no tiene formación, si la gente no tiene educación, tú no le puedes pedir lo que no tiene. Entonces se va a reflejar en lo que tú dices. Y la gente hoy está por lo banal. La gente hoy está por lo que me da el view, por lo que me da like, por lo que me haga reír, no por lo que realmente pueda ser preocupante y de tocar temas que son fundamentales y estructurales que afectan a la sociedad dominicana. Y es parte del circo. Eso sí. Eso es parte del circo, porque es que nos conducen a eso, nos llevan a eso. Claro, da pena y vergüenza. Que tú veas las autoridades, por ejemplo, de la ciudad de Barahona, que hacen una actividad donde viene el presidente de la República Dominicana, el funcionario de más alto nivel, y vienen funcionarios de alto nivel de la República Dominicana e invitan a un sinnúmero de blogueros, independientemente de todo, y de personas que son sicarios de la comunicación, y los sientan al lado de periodistas que tienen 15 años de larga data. Porque hacen ruido. Entonces, pero es que cuando tú ves la figura del presidente y ves funcionarios de alto nivel promoviendo ese tipo de actividad, tú dices, ven acá, pero ¿para dónde que vamos? Porque ¿cómo es posible que pongan, por ejemplo, a Benny Rodríguez, una persona de larga data en la ciudad de Barahona, una persona que todos los barahoneros lo conocen como un profesional acabado, pero entonces al lado de Benny Rodríguez te meten a Jurutungo, que tiene un blog que se encarga de agarrar y tirarle excremento a todo el que ellos le da la gana encima? Entonces lo ponen ahí al lado. Entonces tú dices, es el Estado Dominicano quien está promoviendo esa vagabundería. Esa es una práctica, tú tienes razón. Claro que sí. Tú tomas la semanal, que es esta conversación que cada lunes, por cierto, cada lunes el presidente de la República en el Salón Oval del Palacio Nacional hace una convocatoria a la prensa. Y cuando tú ves quiénes van, mayormente le dan preferencia no a los periodistas y a los medios de comunicación, sino a gente que está enganchada y de gente que está en redes sociales. Y por eso tú ves que las preguntas que hacen o son a huevitas, ustedes los que juegan béisbol saben, me picharon a huevita, o son complacientes, previamente o son previamente elaboradas, seleccionadas para que le pregunten al presidente. Entonces, eso puede ser todo menos periodismo. Entonces, desde el Estado, y es verdad, nosotros lo hemos venido observando, incluso la propia Policía Nacional hace eso. La propia policía le ha dado carne a todo el mundo de medios de comunicación, relajando el ejercicio del periodismo. Y yo pienso que el Colegio Dominicano de Periodistas está llamado a intervenir en esto, porque se nos va a ir de la mano, porque esto tiene límites. Tú decías algo importante. Yo recomiendo un libro de Richard Galton Ash, se llama Libertad de Palabra, en donde con claridad mediana define sobre los límites. Tú tienes derecho a decir lo que tú entiendas y lo que creas, pero eso tiene un límite. Tiene límite. Tú tienes que tener límites, tienes que tener pares, pero estos tipos no paran, no entienden
cuáles son sus límites. Y pueden decir cosas, mentiras. Los españoles le dicen bulos, tú que estás mucho en España. Sí. Y se inventan bulos, se inventan mentiras o fake news, se inventan un paquete de cosas. Por ejemplo, un grupo de periodistas comprometidos en estos días ha estado en boca de todo el mundo. Eddie Febles, don Uchilora, Marino Zapete, gente que se la ha jugado en este país, haciendo denuncias. ¿Pero qué han hecho? Que un tipo, un Juan de los Palotes, que no es Juan de los Palotes, es periodista, es una persona con formación, pero se dejó sorprender, diría yo, y pidió disculpas. O sea, decía el Santo Padre, que por cierto salió bien, y ya pudimos verlo, ¿verdad? Sí. Que el mayor pecado de la comunicación social es la calumnia y la desinformación. Porque yo podré decir algo hoy de Iván Ariel y decir, mira, Iván Ariel es esto, es lo otro, eso es un tipo esto, es un tipo aquello, Carlos Manuel es esto, lo otro. Y yo poder disculpas. Pero ya el daño está Pero hecho. el daño, tú has hecho un daño inmenso. Entonces, y el Papa define esos 3 pecados de la comunicación social. Entonces, el periodista, la periodista que conocemos, tenemos un decálogo de ética para el ejercicio, porque el colegio nos norma, que tenemos la ley 6132, que tenemos la propia Constitución de la República, que tenemos esta declaración de Chapultepec y que tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros sabemos lo que estamos parados. Pero estos tipos, estos Juan de los Palotes, estos don nadie, que lo que dañan es honra. No tienen son ni siquiera cultura no general. tienen cultura, no tienen nada, chicos, no tienen nada. Es lo que le hacen un daño tremendo y horrible al ejercicio. Desinforman. Ven, y vamos a tomar estos 5 minutos, porque hay una situación, Javier, que quisiera ver la opinión de un periodista como lo es Benny. Mira, a raíz del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, el mundo del periodismo y de la información se ha venido transformando de manera muy peligrosa. Incluso hemos visto los medios norteamericanos, los medios de Estados Unidos como CNN, también Univision, muchos medios de ellos, que han tratado de llevar una línea de información que para muchos es desinformación y que desorientan a la comunidad internacional. Otros critican a Rusia a través de Sputnik y RT porque entienden que llevan una línea pro-Kremlin, ruso, y también tenemos los medios europeos. A raíz de ese conflicto, yo siento de que el periodismo se ha afectado enormemente porque han hecho un ejercicio amparado en los intereses de cada potencia. ¿Qué opinión se merece el pueblo de Barahona suya respecto a ese tema? Mira, siempre se ha dicho que en una guerra, en un conflicto bélico, la primera víctima es la verdad. Sí. Y cada quien informa desde los intereses a lo que defiende y a lo que sigue. Las grandes corporaciones mediáticas tienen definida cuál es su papel y van a informar sobre aquellos aspectos de la guerra que les interese a su público y precisamente de llevar una normalidad. Entonces, los rusos, ¿qué hicieron los Estados Unidos en la era Biden? Fue que, y muchos gobiernos latinoamericanos lo siguieron, fue que censuraron que la gente pueda ver la otra cara de la moneda desde el punto de vista de Rusia. Entonces nosotros no podíamos entrar a RT para ver cuál es la versión de ellos de la guerra. Y casi siempre cuando los gobiernos llevan a periodistas, es del lado ruso y va con periodistas rusos en tanques rusos y solo ven el vaso desde ese punto de vista. Lo propio hacen los medios occidentales que llevan a informar, para informar de la guerra de Ucrania. Van a hacerlo siempre de los intereses de los norteamericanos y de los europeos. Y eso, evidentemente, es una afectación y impacta negativamente en el periodismo global, porque no se está informando de manera correcta. Y lo que a ellos les interesa es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros nos dicen, es lo que nos enseñan. Pero la verdad
uno y otro están haciendo propaganda, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, y los medios occidentales europeos y los gobiernos occidentales europeos que están apoyando a Ucrania van a contar siempre desde su perspectiva, pero son hipócritas. Pero entonces hay una crisis, una crisis internacional. Hay una crisis de credibilidad en el ejercicio del periodismo, evidentemente, claro, porque eso no es correcto. Eso no es correcto, porque tú no puedes presentar solo un ambiente desde tu perspectiva para defender los intereses tuyos en la guerra y los otros. Entonces tú no estás educando, tú no estás informando correctamente, y nosotros los ciudadanos globales no podemos hacer un juicio correcto y serio sobre lo que está ocurriendo en el conflicto. Porque si tú me lo presentas fanatizado, si tú me presentas la historia desde tu perspectiva y desde tus intereses, en los titulares tú lo ves. Sí. En los titulares tú lo ves. Pero además, cuando yo te hablo de la hipocresía, es que mientras Rusia dice, bueno, nosotros deseamos una operación especial sobre Ucrania, en Oriente Medio, que ha vuelto a asesinar niños, nuevamente ya van más de 500, 600 niños y niñas y mujeres embarazadas. Que han podido ser contabilizados. Sí. Que lo que han podido ser contabilizados, que han vuelto a asesinarlos recientemente, en estos días. Más sin embargo, ¿cuáles son las narrativas y los relatos que nos cuentan las grandes corporaciones mediáticas de defensa a los intereses israelíes y del sionismo? El sionismo lo está haciendo bien, el sionismo lo está haciendo correcto. O sea, es correcto desde el punto de vista de los medios, lo que nos venden a nosotros como relato y como narrativa, es que el sionismo, es que Israel está actuando correctamente en la Palestina invadida, ¿verdad? Asesinando niños y niñas. Para ellos es normal y nos lo presentan desde los medios. Entonces, quienes se manejan de esa manera, y podemos hacer un ejercicio, podemos hacer una auditoría, ¿verdad? Y buscar los medios de comunicación. ¿Cuáles son los titulares que tienen? Tú buscas al País de España, que es del grupo Prisa, y el titular que te da del manejo de la guerra y del genocidio existente en Palestina y en la Franja de Gaza es dándole la razón a Netanyahu, ese asesino, de lo que está haciendo. Entonces, y tú coges cualesquiera de los medios, y tú coges el mismo a público.es, que es otro medio español, pero cuando tú te vas a la lectura y la que te da de la historia periodística de lo que ocurre que yo lo recomiendo a cualquiera, público, yo lo recomiendo. Usted quiere tener una idea de cualquier acontecimiento, ya sea en el terreno europeo o en el terreno de cualquier otro país o de América Latina, que ellos están ahora en México y están en Colombia, yo recomiendo a Público. Porque Público te da informaciones veraces desde el ejercicio del periodismo. Bueno. Porque son grandes corporaciones mediáticas que defienden. Yo tengo mi opinión, y yo creo que el periodismo a nivel internacional está en crisis, porque solamente está respondiendo a intereses corporativos, claro, y a intereses estatales. Porque incluso se ha tratado de hacer un ejercicio a través de las redes sociales, y todo lo que tiene que ver con la crítica a la agresión o a la guerra que lleva, por ejemplo, Israel contra Gaza, Palestina, es censurado. Y tanto Facebook como Instagram, YouTube, te censuran y hasta te eliminan los comentarios y los videos. O sea, es una forma de tú matar, asesinar la verdad, y que solamente el mundo tenga, o que solamente la gente vea el mundo desde una sola perspectiva. Y no se haga una crítica real sobre la situación y los acontecimientos a nivel mundial. Incluso la cantidad de muertos, heridos y el daño que se le ha hecho al mundo ha sido tapado, ha sido escondido por medios de comunicación de grandes corporaciones, simplemente porque obedecen a una línea informativa estatal o de una corporación. Son sus intereses, Ariel. Esos son intereses, pero matan la verdad, desinforman
y limitan el derecho que tiene el mundo a ser informado con información veraz. Por eso Ariel, el periodismo, esa crisis del periodismo que tú lo interpretas correctamente, por eso la gente no cree en los medios, por eso la gente no cree en los periodistas, porque si tú, y eso viene, porque es parte de una narrativa, porque la idea es esa, la idea es hacer que la gente no crea en los periodistas, de que la gente no crea en el ejercicio serio del periodismo. Y así manipula. Y el que levanta la cabeza, como dice, creo que Eduardo Galeano, es periodista, intelectual y un político uruguayo, hace poco que murió, y él decía, vivimos en una sociedad en la que nos están formando y nos están llevando para que no seas una promesa, sino para que seas una amenaza. Entonces, desde ese punto de vista, al ejercicio del periodismo serio se quiere llevar para que se vea como una amenaza, más no como una promesa. Y para lo que triunfe sea eso, de lo que nos hacen ver la verdad, para los que matan la verdad y para los que nos hacen construcciones y relatos mediáticos en función de los intereses de las grandes corporaciones mediáticas. Eso así. Y de los gobiernos y de los estados. Bueno, por último, Beni utilizó un término ahorita importantísimo. Tú dijiste ciudadanos globales. Sí, porque estamos hablando de ciudadanos del mundo. Bien, pero gracias Beni Rodríguez por participar en esta conversación sobre libertad de expresión en la República Dominicana, en Latinoamérica y también el mundo, ¿verdad? Vinculado también al derecho humano, ¿verdad? De expresarse y todo eso. Gracias por tu participación, por estar presente con nosotros en este debate. Yo más que agradecido de invitarme. Yo solo lo que espero que los ciudadanos y la ciudadana, ¿verdad?, que consumen los contenidos de este programa, podamos estar a la altura y que podamos, que sea del agrado de ellos, que puedan suscribirse al canal para que tú sigas haciendo estos contenidos y también Carlos puedan seguir haciendo estos contenidos juiciosos en favor para construir, ¿verdad?, realmente haciendo un ejercicio serio de la comunicación en estos espacios. Y estamos creciendo, la gente está consumiendo el programa, la gente se está suscribiendo, están enviando incluso están proponiendo hasta temas para que nosotros entonces investiguemos y analicemos aquí en el programa. Excelente. Y eso es importante. Javier, ¿por dónde nos vemos? Nos vemos a través del canal Criterio y Justicia de YouTube, a través de Instagram, Twitter, TikTok y a través de la red social de Facebook. Una sugerencia importante, y es que la Asociación Dominicana de Profesores está esperando que este programa haga un análisis sobre la ley de función pública. A cada rato me llaman y me dicen que tenemos que tratar ese tema sí o sí. Ok, vamos a prometerle para un programa ese tema. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.